La idea de un tesoro al final del arco iris es una de esas leyendas que todos hemos escuchado alguna vez, pero pocas veces nos detenemos a pensar de dónde surgió realmente. Esta creencia mágica se remonta a tiempos antiguos, cuando las primeras civilizaciones trataban de explicar los fenómenos naturales a través de mitos y simbolismos. El arco iris, con sus colores imposibles y su aparición repentina tras la tormenta, era interpretado como una puerta entre el mundo humano y el mundo de lo divino. Su belleza fugaz inspiró historias que mezclaban esperanza, fortuna y un toque de magia. Así nació la idea de que este puente de luz no solo conectaba cielos y tierras, sino que también podía ocultar un premio para aquellos afortunados que lograran encontrar su final. En las culturas más antiguas, el arco iris no era solo un fenómeno visual, era un mensaje. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, se creía que el arco iris era un arma divina. El arco del dios Ishtar, símbolo de protección después de la tormenta. Para los griegos, era el puente usado por la mensajera Iris para llevar órdenes de los dioses al mundo mortal, y cada tono del arco iris representaba una emoción o intención divina. Aunque estas historias no hablaban específicamente de tesoros, sí sembraron la idea de que el arco iris marcaba un punto en el que el cielo tocaba la tierra, un umbral sagrado donde algo valioso podía aguardarte. Con el paso del tiempo, esta noción se fue transformando en diferentes regiones del mundo. En algunas culturas nórdicas, el arco iris era el Beveras, el puente que conectaba el mundo humano con Asgard, el reino de los dioses. Y si un puente conecta mundos, muchos creían que debía guardar secretos, puertas ocultas o recompensas espirituales. Así, las antiguas leyendas europeas empezaron a asociar el arco iris con la posibilidad de encontrar algo excepcional al final de ese sendero de colores, desde sabiduría divina hasta riquezas escondidas. La idea del tesoro al final del arco iris tomó forma concreta en la tradición celta, especialmente en Irlanda, donde surgió la figura más emblemática de esta leyenda, el leprechaun. Estos pequeños duendes, expertos zapateros y guardianes de antiguas riquezas, se convirtieron en los responsables de esconder una olla llena de oro justo donde el arco iris tocaba la tierra. Según la mitología irlandesa, los leprechauns eran criaturas astutas y traviesas, amantes de jugar con los humanos. Si alguien lograba atraparlos, podían conceder 3 deseos o revelar la ubicación exacta del tesoro, pero casi siempre encontraban una manera de escapar. El simbolismo celta unía varias ideas. Por un lado, el arco iris representaba buena fortuna tras una tormenta. Por otro, los leprechauns personificaban la avaricia y el engaño, recordando que la riqueza fácil era tan ilusoria como los colores del cielo. Así, la olla de oro no era solo un premio, sino una lección. Perseguirla podía llevarte a la fortuna, o simplemente hacerte perder el tiempo siguiendo algo que desaparece cuando te acercas. Esta mezcla de magia, moraleja y misterio cimentó la versión más conocida del mito, la misma que hoy sigue viva en cuentos, festivales y cultura popular. Con el paso del tiempo, la leyenda del tesoro al final del arco iris comenzó a interpretarse no solo como un mito literal, sino también como una metáfora profundamente arraigada en la experiencia humana. La razón es sencilla: un arco iris, por su propia naturaleza, no tiene un final fijo. Es un fenómeno óptico que cambia según la posición del observador, por lo que intentar llegar a su extremo es una misión imposible. Esta característica convirtió al arco iris en el símbolo perfecto de los deseos inalcanzables, los sueños que perseguimos, aún sabiendo que quizá nunca podremos tocarlos. Durante la Edad Media y el Renacimiento, escritores y filósofos europeos retomaron este concepto para hablar de la ambición, la esperanza y la búsqueda personal. La idea de una olla de oro se transformó en un recordatorio de que no todas las recompensas son materiales. A veces, el verdadero tesoro está en la experiencia, el camino recorrido o la perseverancia que se desarrolla al perseguir algo que parece fuera de nuestro alcance. Así, el mito del arco iris empezó a expandirse más allá de Irlanda, adaptándose a cuentos e historias que usaban esta imagen para enseñar paciencia, humildad o incluso prudencia frente a la avaricia. Con esta nueva dimensión simbólica, la leyenda dejó de ser solo una historia sobre duendes y fortuna. Se convirtió en una reflexión sobre los deseos humanos y aquello que valoramos realmente. La leyenda del tesoro al final del arco iris
Cruzó el océano junto con los inmigrantes europeos, especialmente los irlandeses, que llegaron a América durante los siglos XVIII y XIX. Con ellos viajaron no solo sus costumbres, sino también sus historias sobre duendes, ollas de oro y fortunas ocultas. Esta narrativa encontró un terreno fértil en un continente donde la idea de buscar oportunidades formaba parte central de la identidad cultural. En Estados Unidos, por ejemplo, la figura del leprechaun comenzó a aparecer en cuentos infantiles, anuncios, festivales y símbolos populares, especialmente a partir de las celebraciones del Día de San Patricio. La olla de oro se transformó en un ícono del sueño americano, una metáfora de la promesa de prosperidad para quienes trabajaran duro o para quienes tuvieran la suerte de encontrar ese tesoro legendario. Con el tiempo, la leyenda se mezcló con otras tradiciones folclóricas locales, lo que dio lugar a nuevas versiones donde el tesoro no siempre era dorado. A veces era un cofre, una reliquia, una gema mágica o incluso un portal hacia otro mundo. En América Latina, aunque la historia del leprechaun no se volvió igual de dominante, la idea del tesoro vinculado al arco iris sí se integró a cuentos regionales, mezclándose con mitos prehispánicos sobre riquezas ocultas y guardianes sobrenaturales. El arco iris pasó a verse como una señal de abundancia o buena fortuna, y en algunas comunidades rurales se decía que quien tocara la base del arco iris podría recibir protección espiritual o encontrar un objeto sagrado. Así, la leyenda se transformó y adaptó a nuevas realidades, demostrando que el tesoro al final del arco iris podía cambiar de forma sin perder su esencia, una promesa de esperanza envuelta en un toque de magia. Con el avance del pensamiento científico en los siglos XVIII y XIX, el arco iris dejó de ser visto exclusivamente como un fenómeno mágico y comenzó a comprenderse como el resultado de la refracción, reflexión y dispersión de la luz en las gotas de agua suspendidas en el aire. Esta explicación reveló un detalle crucial que cambiaría la manera en que se interpretaba la leyenda. Un arco iris no existe en un punto físico concreto, sino únicamente en la percepción del observador. En otras palabras, cada persona ve su propio arco iris, y su ubicación cambia según el ángulo y la posición desde donde se mire. Este descubrimiento dio origen a una nueva lectura de la historia del tesoro al final del arco iris, a medida que se divulgaba la idea de que el arco iris no podía tocar el suelo. Muchos comenzaron a considerar la leyenda como una metáfora sobre la ilusión, la fantasía y la dificultad de alcanzar ciertos objetivos. El propio avance científico alimentó el encanto del mito. Saber que nunca podríamos llegar a ese final reforzó la idea de que la olla de oro era algo simbólico, un tesoro intangible, reservado para quienes persiguen sus sueños, sin importar lo inalcanzables que parezcan. Sin embargo, lejos de desaparecer, la leyenda se volvió aún más fascinante. La ciencia no destruyó la magia, simplemente la transformó. Al comprender que el arco iris es una ilusión óptica, las personas empezaron a ver en él un recordatorio de que la belleza y la esperanza pueden estar en aquello que no podemos tocar, pero sí contemplar. Así, el mito continuó evolucionando, alimentando tanto la imaginación popular como las reflexiones más profundas sobre la naturaleza de nuestros deseos. Con el paso del tiempo, la leyenda del tesoro al final del arco iris dejó de ser solamente un cuento sobre riqueza material. La mitología comenzó a interpretar el arco iris como un puente, un umbral que conectaba el mundo humano con dimensiones espirituales. En varias tradiciones antiguas, se creía que los colores del arco iris no eran simples fenómenos ópticos, sino frecuencias vivas que podían usarse para atravesar planos invisibles. Así, el tesoro dejó de representar un cofre repleto de oro físico y pasó a simbolizar un tipo de conocimiento oculto, una iluminación que solo aquellos con sensibilidad espiritual podían encontrar. En Irlanda, algunos relatos hablaban de personas que siguieron un arco iris durante horas, sintiendo que el paisaje cambiaba sutilmente a su alrededor, como si hubieran cruzado un límite sin darse cuenta. En otras culturas, se decía que el final del arco iris no se encontraba en la tierra, sino en un punto donde la realidad se abre para revelar algo que los ojos humanos no están acostumbrados a ver. Esta interpretación elevó la leyenda desde un simple mito sobre fortuna hasta una reflexión sobre lo divino. Quizá el verdadero tesoro no estaba enterrado, sino más allá de la comprensión ordinaria, esperando a quienes se atrevieran a seguir el arco iris
sin miedo. En la época contemporánea, la leyenda del tesoro al final del arco iris se ha transformado en un elemento omnipresente dentro de la cultura popular. Películas, caricaturas, videojuegos y campañas publicitarias han aprovechado la imagen de la olla de oro para transmitir mensajes de suerte, recompensa o fantasía. En especial, el Leprechaun se convirtió en un icono mundial, apareciendo tanto en historias infantiles como en representaciones cómicas o incluso terroríficas, dependiendo del tono de cada obra. Su figura, junto con la olla de oro, se ha vuelto inseparable de festividades como el Día de San Patricio, donde el arco iris es sinónimo de buena fortuna y abundancia. Además, el mito se ha convertido en una herramienta narrativa que simboliza la búsqueda de metas personales. En libros motivacionales, anuncios y discursos públicos, encontrar el tesoro al final del arco iris se usa para describir logros extraordinarios que requieren esfuerzo, perseverancia y fe en lo que parece imposible. Este lenguaje ha permitido que la leyenda trascienda su origen folclórico, convirtiéndose en una metáfora universal que todos reconocen sin importar su cultura. Incluso en la era digital, la imagen del arco iris sigue teniendo un fuerte poder simbólico. En redes sociales se utiliza para representar esperanza después de tiempos difíciles, mientras que marcas y productos lo emplean como un emblema de diversidad, inclusión y renovación. Así, el mito del tesoro ha evolucionado hasta convertirse en una mezcla de fantasía, optimismo y significado cultural que continúa inspirando tanto a niños como a adultos. Y así, la historia del tesoro al final del arco iris nos revela mucho más que una simple búsqueda de riqueza. A través de culturas, épocas y creencias, esta leyenda ha sobrevivido porque nos recuerda algo profundamente humano: el deseo de perseguir aquello que parece inalcanzable, ya sea un cofre de oro custodiado por seres mágicos, un símbolo de sabiduría antigua o un portal hacia otros mundos. El arco iris se ha convertido en una invitación constante a seguir buscando, no importa cuántas veces intentemos alcanzarlo. Su magia radica precisamente en que siempre nos impulsa a avanzar un poco más. Gracias por acompañarme en este recorrido por su historia y significados ocultos. Si te gustan este tipo de leyendas y quieres descubrir más secretos que se esconden detrás del folclore del mundo, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios que conectan nuestra realidad con aquello que todavía no logramos explicar.